En una cantina mugrienta de Chihuahua, un coronel federal se burlaba de una mujer mientras sus soldados la sujetaban por los brazos. El hombre reía como hiena mientras el pueblo entero lo observaba con odio, pero nadie se atrevía a moverse. Hasta que Villa se enteró de lo que había pasado. En San Buenaventura, donde el calor del desierto abrasa hasta las piedras y el viento sopla arena como si fuera venganza de los muertos. Llegó un martes maldito la noticia que habría de desatar la furia más terrible que se recuerde en toda la región. Era día de tianguis y las mujeres vendían elotes y tamales bajo toldos remendados, mientras los niños jugaban entre los puestos sin saber que ese día quedaría marcado para siempre en la memoria de sus abuelos. Fue Crescencio Herrera, el talabartero de manos ásperas y corazón noble, quien llegó al campamento de Villa con los ojos inyectados de coraje y la voz quebrada por la impotencia. Montaba su burro flaco como si fuera caballo de guerra y traía en el rostro la marca inconfundible de quien ha visto algo que no se puede olvidar jamás. «General Villa», le gritó desde lejos, sin bajarse siquiera de su montura. «Tengo que hablarle de algo que me está quemando el alma como hierro candente». Villa estaba bajo la sombra de un mezquite, limpiando su rifle con movimientos pausados que conocían bien todos los que lo rodeaban. Cuando Crescencio hablaba así, con esa urgencia desesperada, era porque algo muy grave había pasado en el pueblo. Alzó la vista y vio al hombre temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. «Bájate y habla despacio, compadre. Aquí nadie tiene prisa cuando se trata de escuchar la verdad». Crescencio se apeó del burro con movimientos torpes, como si sus piernas no quisieran sostenerlo. Se acercó al general y cuando estuvo cerca, Villa pudo ver que tenía los ojos húmedos, no de llanto, sino de esa humedad que sale cuando la rabia es tan grande que no cabe en el pecho. «General, lo que vi ayer en San Buenaventura no se lo deseo ni a mis peores enemigos». El coronel Sebastián Aguirre y sus federales llegaron al pueblo como si fuera tierra conquistada. El nombre del coronel Aguirre hizo que Villa dejara de limpiar su rifle. Lo conocía de reputación, un hombre cruel que había hecho carrera militar pisoteando a los indefensos. Dicen que había empezado como soldado raso, pero que su crueldad y su habilidad para humillar a los débiles lo habían llevado rápido a los altos rangos. «¿Qué hizo ahora ese perro?», preguntó Villa con voz que sonaba tranquila, pero sus hombres sabían reconocer esa calma peligrosa que precedía a las tempestades. Crescencio se quitó el sombrero y lo apretó entre las manos hasta deformarlo. «Llegó con 20 soldados diciendo que venía a cobrar impuestos extraordinarios por la revolución. Pero eso no era lo que quería, general. Lo que quería era humillar al pueblo, demostrar su poder sobre nosotros». Los dorados que estaban cerca comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor del talabartero. Rodolfo Fierro dejó de afilar su cuchillo y Martín López alzó la vista del mapa que estaba estudiando. Todos conocían esa expresión en el rostro de Villa, era la misma que ponía cuando estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían el destino de muchos. «Sigue contando, hermano. Dime todo lo que viste». El coronel se instaló en la cantina de Don Refugio como si fuera palacio real. Mandó traer una mesa grande al centro del local y se sentó ahí con su botella de coñac francés, riéndose de nosotros como si fuéramos animales de circo. Sus soldados ocuparon todo el lugar, apuntando con sus rifles a cualquiera que se moviera. Crescencio hizo una pausa para respirar hondo, como si necesitara tomar fuerzas para continuar. Después mandó llamar a todas las familias del pueblo. «Una por una, general». Los hombres tenían que presentarse con sus mujeres y sus hijas. Decía que era para hacer un censo, pero mentía como siempre mienten los cobardes. «¿Qué pasó después?», preguntó Villa, aunque algo en su interior ya sabía que la respuesta lo iba a enfurecer. «Comenzó a revisar a las mujeres, general. Como si fueran ganado. Les tocaba las manos, les miraba los dientes, les hacía dar vueltas para verlas de todos lados. Y se reía viendo cómo los esposos y los padres apretaban los puños sin poder hacer nada». Un murmullo de indignación se alzó entre los dorados. Fierro escupió en el suelo y murmuró algo que sonaba como promesa de muerte. Pero Villa alzó la mano pidiendo silencio.
Quería escuchar toda la historia antes de decidir qué hacer. Cuando le tocó el turno a la familia Mendoza, el coronel se fijó en Esperanza, la hija de don Tomás. Una muchacha de apenas 17 años, bonita como flor de mayo, que se acababa de casar con Joaquín Morales, el hijo del herrero. Villa recordaba a los Mendoza. Don Tomás era un hombre trabajador y honesto que había ayudado a los revolucionarios más de una vez, proporcionándoles información sobre los movimientos de los federales. Su hija Esperanza tenía fama en toda la región por su belleza, pero también por su carácter fuerte y su inteligencia. El coronel la mandó llamar y le dijo que se acercara a la mesa. La muchacha obedeció, pero se veía en sus ojos que tenía miedo. Aguirre comenzó a hacerle preguntas sobre su familia, sobre su esposo, sobre todo, pero no era curiosidad lo que lo movía, era algo más sucio. Crescencio tuvo que parar otra vez. Sus manos temblaban ahora de manera visible y Villa notó que le costaba trabajo continuar. Habla, hermano. Por doloroso que sea, necesito saberlo todo. El coronel le pidió que le sirviera coñac en su vaso. Esperanza lo hizo sin protestar, pero cuando se acercó a la mesa, ese maldito le agarró la muñeca y no la dejó ir. Le dijo que tenía manos muy suaves para ser esposa de herrero, que seguramente no estaba acostumbrada al trabajo duro. Los dorados intercambiaron miradas cargadas de furia. Todos sabían hacia dónde se dirigía la historia y todos sentían la misma rabia creciendo en el pecho como fuego que se extiende por el pastizal seco. Después le dijo que se sentara en sus piernas, que quería platicar con ella sobre los impuestos que tendría que pagar su familia. Esperanza se negó, pero los soldados la obligaron. El coronel la agarró de la cintura y comenzó a manosearla delante de todo el pueblo, delante de su esposo, delante de su padre. Villa cerró los ojos un momento. Podía imaginar la escena, la humillación, la impotencia, el coraje que debía estar sintiendo no solo la familia de la muchacha, sino todo el pueblo entero. ¿Y qué hicieron los hombres del pueblo?, preguntó, aunque sabía que la respuesta lo iba a doler. ¿Qué podían hacer, general? Estaban desarmados, eran 20 contra 200 habitantes, y la mayoría eran mujeres, niños y ancianos. Don Tomás trató de acercarse, pero 2 soldados le pusieron las bayonetas en el pecho. Joaquín, el esposo de Esperanza, se levantó de su silla, pero otros federales lo rodearon con los rifles montados. ¿Qué más pasó? Lo peor, general. El coronel se puso de pie con Esperanza todavía en sus brazos y anunció que esa noche se iba a quedar en la mejor casa del pueblo. Que necesitaba descansar cómodamente después del largo viaje. Y que Esperanza lo iba a acompañar para servirle la cena y atender todas sus necesidades. El silencio que siguió fue más pesado que una lápida. Villa abrió los ojos y en ellos se podía ver algo que sus hombres conocían bien, esa luz fría y terrible que aparecía cuando alguien había cruzado una línea que no debía cruzarse nunca. Si te está gustando esta historia de justicia revolucionaria, suscríbete al canal y compártela con alguien que entienda que hay cosas que nunca se deben tolerar. Siguió, ordenó Villa con voz que sonaba como piedra raspando piedra. Esperanza comenzó a llorar, pero no de miedo, sino de coraje. Le gritó al coronel que ella era mujer casada, que tenía honor, que antes se dejaba matar que deshonrarse. Pero Aguirre se rió más fuerte todavía. Le dijo que el honor era un lujo que los pobres no se podían dar, que en tiempos de guerra las mujeres bonitas tenían que contribuir al esfuerzo nacional de la manera que pudieran. ¿La llevó a la fuerza? Trató, general. Pero ahí fue donde pasó algo que nadie esperaba. Esperanza le clavó las uñas en la cara al coronel, le dejó 3 rayas sangrantes desde la sien hasta la mandíbula. Después le escupió en los ojos y le gritó que ella prefería morir antes que ser tocada por un cobarde que solo sabía abusar de los indefensos. Por primera vez en todo el relato, Crescencio sonrió un poco. Era una sonrisa orgullosa, llena de respeto por el valor de la muchacha. El coronel se puso como loco. Le dio una bofetada que se oyó hasta la calle, pero Esperanza no se cayó. Se quedó ahí parada, mirándolo con ojos que echaban chispas, sobándose la mejilla, pero sin bajar la cabeza. ¿Qué hizo entonces el maldito?
Ahí fue donde mostró lo que realmente era, general. Ordenó a sus soldados que agarraran a Joaquín, el esposo de Esperanza. Lo arrastraron hasta el centro de la cantina y lo obligaron a ponerse de rodillas. Después Aguirre sacó su pistola y se la puso en la cabeza al muchacho. Villa se puso de pie de un movimiento brusco. Sus hombres se tensaron, esperando órdenes. Le dijo a Esperanza que tenía que elegir, o venía por las buenas a pasar la noche con él, o su esposo amanecía muerto en la plaza del pueblo. Que ella decidiera si prefería ser viuda o colaborar con las autoridades federales. ¿Y qué decidió la muchacha? Esa niña tiene más huevos que muchos hombres que conozco, general. Le dijo al coronel que si mataba a su esposo, él tendría que matarla a ella también, porque no iba a vivir ni un día más. Pero que si lo que quería era demostrar su poder, que mejor desafiara a muerte a Joaquín, como los hombres de verdad. Villa alzó las cejas. La muchacha no solo tenía valor, tenía inteligencia. Sabía que los federales no se iban a arriesgar a un duelo justo. Obviamente Aguirre se negó. Dijo que él no peleaba contra peones ignorantes, que su tiempo era muy valioso para desperdiciarlo en juegos. Pero Esperanza no se quedó callada. Le gritó delante de todo el pueblo que era un cobarde, que solo servía para abusar de mujeres y amenazar niños. ¿Cómo terminó todo? El coronel se puso furioso. Ordenó que colgaran a Joaquín de los brazos en el poste de la plaza, como escarmiento. Dijo que ahí se iba a quedar hasta que Esperanza recapacitara y decidiera ser más colaborativa con las autoridades. Crescencio bajó la cabeza antes de continuar. Ahí dejaron al muchacho toda la noche, general. Colgado como costal, con los brazos amarrados por arriba de la cabeza. Al amanecer ya no podía ni gritar del dolor. Y el coronel mandó decir que, si al mediodía Esperanza no se presentaba en su cuarto, iba a ordenar que le dieran 50 latigazos al marido. ¿Y se presentó? No tuvo que hacerlo, general. Porque a las 10 de la mañana llegó usted. Villa frunció el ceño. ¿Yo llegué? ¿De qué hablas, Crescencio? Bueno, no usted en persona. Pero llegó la noticia de que usted andaba cerca, a unas 2 horas del pueblo. Alguien había mandado un mensaje diciendo que Pancho Villa había sabido lo que estaba pasando en San Buenaventura y que venía en camino con todos sus dorados. ¿Quién mandó ese mensaje? Crescencio sonrió de manera misteriosa. Nadie lo supo nunca, general. Pero el caso es que en cuanto el coronel se enteró, ordenó que soltaran a Joaquín y que prepararan los caballos para salir inmediatamente. Dijo que tenía órdenes urgentes en otro lado y que no podía quedarse más tiempo. Villa comenzó a entender. Alguien del pueblo había inventado esa historia para asustar al coronel y salvar a la muchacha. Era una estrategia inteligente, pero también peligrosa. ¿Se fueron así nomás? No, general. Antes de irse, Aguirre reunió a todo el pueblo en la plaza. Dijo que regresaría pronto con más soldados, que iba a investigar quién había mandado el mensaje falso sobre usted, y que cuando lo descubriera, iba a colgar a toda la familia del mentiroso. ¿Y después? Después se fueron, general. Pero dejaron claro que iban a volver. Y todos sabemos que cuando regresen, van a venir con ganas de venganza. Villa caminó alrededor del círculo que formaban sus hombres, pensando. La historia que acababa de escuchar lo llenaba de furia, pero también de algo más complejo, una mezcla de orgullo por el valor de esa muchacha y de responsabilidad hacia un pueblo que había usado su nombre para defenderse. Crescencio, dijo después de un largo silencio, ¿cuándo crees que regrese ese coronel? Pronto, general. Los federales nunca se quedan mucho tiempo sin vengarse cuando los humillan. Villa asintió y se dirigió a sus hombres. Fierro, Martín, preparen a los muchachos. Nos vamos para San Buenaventura. ¿Vamos a defender el pueblo, jefe?, preguntó Martín López. Vamos a hacer algo mejor que eso. Vamos a enseñarle al coronel Aguirre lo que les pasa a los cobardes que abusan de las mujeres en territorio de Pancho Villa. Rodolfo Fierro sonrió de manera que habría helado la sangre de cualquiera que lo conociera. ¿Lo matamos, jefe? Primero lo vamos a educar.
Después vemos si aprendió la lección. La cabalgata hacia San Buenaventura comenzó al amanecer del día siguiente. Villa llevaba consigo 30 de sus mejores hombres, todos montados en caballos frescos y armados hasta los dientes. Pero no iban como ejército conquistador, sino como justiciero que cumple una promesa. Durante el camino, Villa no dejaba de pensar en la historia que le había contado Crescencio. Conocía a muchos oficiales federales crueles, pero el caso del coronel Aguirre tenía algo especial, no era solo crueldad por crueldad, era el placer enfermo de humillar a los débiles. De usar el poder para satisfacer los instintos más bajos. Jefe, le gritó Martín López, que cabalgaba a su lado, ¿cuál es el plan cuando lleguemos al pueblo? El plan es sencillo, Martín. Vamos a esperar a que llegue el coronel. Y cuando llegue, le vamos a dar la bienvenida que se merece. ¿Y si no viene? ¿Va a venir? Los hombres como Aguirre no pueden vivir con la humillación. Tiene que regresar a demostrar que es muy macho, aunque sea con mujeres y niños. ¿Tenían razón? Cuando llegaron a San Buenaventura, los vecinos les contaron que habían visto movimiento de tropas federales hacia el sur. El coronel estaba reuniendo refuerzos en el cuartel de Santa Rosalía y se esperaba que regresara en los próximos días con más soldados y más ganas de venganza. Villa estableció su campamento en las afueras del pueblo, escondido entre los cerros que rodeaban el valle. Desde ahí podían vigilar todos los caminos sin ser vistos. Pero antes de hacer cualquier otra cosa, pidió que lo llevaran con la familia de Esperanza. Don Tomás Mendoza los recibió en su casa humilde pero limpia, con paredes de adobe y piso de tierra apisonada. Era un hombre de unos 50 años, con las manos callosas del trabajo y los ojos cansados de quien ha visto demasiados abusos sin poder hacer nada para impedirlos. General Villa, le dijo quitándose el sombrero, no sabe qué honor es tenerlo en mi casa. Aunque ojalá fuera en mejores circunstancias. Don Tomás, vengo a conocer a su hija. Me contaron que es una muchacha de mucho valor. Esperanza está adentro con su esposo. Los dos están bien, gracias a Dios, pero muy asustados por lo que pueda pasar cuando regrese el coronel. Villa entró a la casa y se encontró con una pareja joven sentada junto a la mesa de la cocina. Joaquín Morales tenía los brazos vendados y marcas visibles de las cuerdas que lo habían colgado, pero sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y orgullo. A su lado, Esperanza era exactamente como se la había imaginado, una muchacha bonita, pero con esa belleza que viene de adentro, de la fuerza del carácter y la nobleza del corazón. Señorita Esperanza, dijo Villa quitándose el sombrero, me da mucho gusto conocerla. Me contaron lo que pasó y quiero que sepa que la admiro mucho. La muchacha se ruborizó, pero no bajó la mirada. Gracias, general. Pero yo no hice nada especial. Cualquier mujer con dignidad habría hecho lo mismo. No, señorita. No cualquiera. Lo que usted hizo requiere un valor que muy pocos tienen. Y quiero que sepa que no fue en vano. Ese coronel va a pagar por lo que hizo. Joaquín se levantó de la mesa con dificultad. General, si va a pelear contra los federales, yo quiero ayudarlo. Sé que no soy soldado, pero sé manejar un rifle y tengo ganas de vengarme. Villa lo miró con respeto. El muchacho tenía agallas, a pesar de estar lastimado. Joaquín, tu valor no está en duda. Pero tu lugar está aquí, cuidando a tu esposa. Yo me encargo del coronel. 3 días después, las vigías de Villa reportaron una nube de polvo acercándose por el camino del sur. El coronel Aguirre regresaba como habían predicho, pero esta vez traía consigo más de 50 soldados federales. Venía preparado para guerra. La columna federal entró a San Buenaventura como conquistadores. Los soldados ocuparon la plaza, colocaron guardias en todas las esquinas y establecieron su cuartel general otra vez en la cantina de Don Refugio. El coronel Aguirre lucía más arrogante que nunca, con un uniforme nuevo lleno de condecoraciones y una pistola con cachas de plata que brillaba al sol. Habitantes de San Buenaventura, gritó desde el centro de la plaza, he regresado para cumplir mi promesa. Alguien en este pueblo me mintió, me engañó haciéndome creer que Pancho Villa venía hacia acá.
Quiero que sepan que esa mentira va a costar muy cara. Los vecinos se habían reunido en la plaza por obligación, pero mantenían las cabezas bajas y evitaban mirarlo directamente. Todos sabían que esta vez las cosas iban a ser peores que la vez anterior. Voy a dar una oportunidad al mentiroso, continuó el coronel. Si se presenta voluntariamente y confiesa su engaño, solo lo voy a fusilar a él. Pero si no aparece en una hora, voy a empezar a colgar gente hasta que alguien me diga quién fue. Desde su escondite en los cerros, Villa observaba la escena con un catalejo. Podía ver la arrogancia del coronel, el miedo del pueblo, la prepotencia de los soldados federales. Era hora de actuar. Muchachos, les dijo a sus dorados, llegó el momento de presentarnos en sociedad. El plan era simple pero efectivo. Villa y 10 de sus hombres bajarían por el camino principal, como si realmente acabaran de llegar de un viaje largo. Los otros 20 dorados se colocarían estratégicamente alrededor del pueblo, listos para actuar cuando fuera necesario. A las 2 de la tarde, cuando el sol pegaba más fuerte, se escuchó el galope de caballos acercándose a San Buenaventura. Los federales que hacían guardia en la entrada del pueblo vieron acercarse a un grupo de jinetes armados encabezados por un hombre de bigote espeso montado en un caballo moro. «Es Pancho Villa», gritó uno de los soldados, y el grito se extendió por todo el pueblo como reguero de pólvora. Villa entró a la plaza al paso, sin prisa, como si fuera el dueño del lugar. Sus 10 acompañantes lo siguieron en formación cerrada, con los rifles listos, pero no apuntando a nadie específico. El silencio que se hizo fue tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los álamos. El coronel Aguirre salió de la cantina con paso rápido, tratando de parecer seguro de sí mismo, pero Villa pudo notar el nerviosismo en sus movimientos. Se plantó en el centro de la plaza con las piernas abiertas y la mano derecha cerca de la pistola. «Pancho Villa», gritó con voz que trataba de sonar autoritaria, «estás arrestado por sedición, asesinato y robo. Ríndete inmediatamente o mis hombres van a disparar». Villa desmontó despacio, con movimientos calculados que todos pudieron ver. Cuando sus botas tocaron el suelo polvoriento de la plaza, sonrió de manera que hizo que al coronel se le secara la boca. «Coronel Aguirre», dijo con voz que se escuchó claramente a pesar de la distancia, «me da mucho gusto conocerlo por fin. Me han contado muchas cosas sobre usted. No tengo nada que hablar contigo, bandido. Soldados, preparen armas». Los federales alzaron sus rifles, pero Villa alzó la mano derecha en señal de paz. «Espere, coronel. No vine a pelear. Vine a hablar». «¿No le da curiosidad saber por qué?» Aguirre dudó un momento. La curiosidad pudo más que la prudencia. «Habla rápido, Villa. No tengo tiempo para juegos. Me contaron que estuvo usted por aquí hace unos días. Que trató muy mal a los vecinos, especialmente a las señoras. Cumplí con mi deber. Cobré impuestos y mantuve el orden. ¿Le parece que abusar de las mujeres es mantener el orden?» El coronel se puso rojo de furia. «Yo no abusé de nadie. Solo discipliné a unos revoltosos que no querían cooperar con las autoridades legítimas». Villa se acercó un poco más, hasta quedar a unos 10 metros del coronel. «Coronel, me parece que usted y yo tenemos ideas muy distintas sobre lo que significa ser hombre. ¿Le gustaría que lo pusiéramos a prueba? ¿Me estás desafiando? Le estoy dando la oportunidad de demostrar si es tan valiente con los hombres armados como lo es con las mujeres indefensas». El insulto fue directo y claro. Todos en la plaza lo escucharon y entendieron. El coronel ya no podía echarse para atrás sin quedar como cobarde delante de sus propios soldados. «Acepto tu desafío, bandido. Pero va a ser a mi manera». «¿Cuál es su manera?» «Duelo a pistola. 10 pasos, nos damos vuelta y disparamos. El que quede vivo se queda con el pueblo». Villa sintió. «Me parece justo. Pero yo pongo una condición». «¿Cuál?» «Si yo gano, usted y sus hombres se van del pueblo y no regresan nunca. Y antes de irse, le pide perdón a la señora Esperanza delante de todo el mundo». El coronel se carcajeó. «¿Y si gano yo?».
Si usted gana, yo me entrego y mis hombres se van en paz. Era una apuesta alta, pero Villa sabía que tenía ventaja. Había visto cómo se movía el coronel, había notado que su pistola estaba más para presumir que para usar, y sobre todo, sabía que los cobardes nunca apuntan bien cuando sienten miedo. Acepto, dijo Aguirre. Vamos a resolver esto de una vez. Se colocaron en el centro de la plaza, espalda con espalda. Un viejo del pueblo se ofreció para contar los pasos. Los soldados federales y los dorados de Villa formaron un círculo amplio, con las armas listas por si algo salía mal. Un paso, gritó el viejo. Los dos hombres comenzaron a caminar en direcciones opuestas. 2 pasos. 3 pasos. 4 pasos. Villa caminaba tranquilo, como si fuera a misa dominical. El coronel se veía tenso, con los hombros encorvados y el paso irregular. 5 pasos. 6 pasos. 7 pasos. En el 7º paso, Villa escuchó algo que no esperaba. El coronel se había volteado antes de tiempo y estaba sacando la pistola. Villa se tiró al suelo y rodó hacia un lado justo cuando se escuchó el disparo del coronel. La bala levantó polvo donde había estado parado un segundo antes. Tramposo, gritó alguien del pueblo. Pero Villa ya estaba de pie, con la pistola en la mano. El coronel trataba desesperadamente de volver a cargar su arma, pero las manos le temblaban de nervios. Coronel, gritó Villa, usted no es solo cobarde, es tramposo. El segundo disparo de Aguirre se fue muy arriba, casi pegando en el campanario de la iglesia. Villa apuntó cuidadosamente y disparó una sola vez. La bala del general le dio al coronel en la pierna derecha, tirándolo al suelo. No era un disparo mortal, pero sí muy doloroso. Aguirre gritó y se agarró la herida mientras su sangre manchaba el polvo de la plaza. Villa se acercó despacio, con la pistola todavía en la mano. Coronel, perdió usted el duelo. Y además hizo trampa. Eso complica las cosas. Mátenme de una vez, gritó Aguirre entre dientes apretados. No lo voy a matar, coronel. Sería muy fácil. Le voy a dar algo mejor, una lección que nunca va a olvidar. Villa hizo una seña y 2 de sus dorados se acercaron con una soga. Amárrenlo bien amarrado, ordenó Villa. Pero no de los brazos. De los pies. Los hombres obedecieron. Ataron los pies del coronel con nudos que no se iban a aflojar. Después pasaron la soga por encima de una rama gruesa del álamo que daba sombra a la plaza. ¿Qué van a hacer?, preguntó Aguirre con voz que ya no sonaba arrogante. Le vamos a enseñar lo que se siente colgar de algo, coronel. Como usted le hizo al marido de la señora Esperanza. Los dorados jalaron la soga hasta que el coronel quedó colgando boca abajo, balanceándose como péndulo. Su cara se puso roja por la sangre que se le acumulaba en la cabeza, y sus gritos de humillación se escucharon en todo el pueblo. «Esto es una barbarie», gritó uno de los soldados federales. «Soldados federales», se dirigió Villa a la tropa, su coronel perdió el duelo limpiamente. «Según nuestro trato, ustedes se pueden ir en paz. Pero antes de irse, van a presenciar la educación de su oficial». Los soldados se miraron entre sí, confundidos. Algunos parecían aliviados de no tener que pelear, otros se veían molestos por la humillación de su superior. Pero ninguno se atrevió a protestar más. Villa se acercó al coronel, que seguía balanceándose cabeza abajo como costal en la carnicería. Su cara había pasado del rojo al morado y los ojos se le empezaban a salir de las órbitas. «Coronel Aguirre», le gritó Villa para que lo pudiera escuchar a pesar del ruido de la sangre en sus oídos, «¿cómo se siente estar colgado como animal?». «Bájenme», suplicó el coronel con voz ahogada. «¿Ya aprendí la lección?». «Ah, sí». «¿Y cuál fue la lección?». «Que no debo abusar de la gente inocente». «Más fuerte». «Que todo el pueblo lo escuche». «Que no debo abusar de la gente inocente», gritó Aguirre con toda la fuerza que le quedaba. «¿Y qué más?». «Que las mujeres se respetan». «¿Y qué más?». «Que los cobardes como yo no merecen usar uniforme». Villa sonrió con satisfacción.
La humillación pública estaba surtiendo efecto. Esperanza Morales gritó hacia la multitud. Acérquese, por favor. La muchacha salió de entre la gente, acompañada por su esposo. Caminó hacia el centro de la plaza con paso firme, sin mostrar miedo ni venganza en el rostro, solo dignidad. Señora Esperanza, le dijo Villa con respeto, este hombre la faltó al respeto a usted y a su familia. ¿Qué quiere que haga con él? Esperanza miró al coronel colgando como murciélago y por un momento sus ojos mostraron algo parecido a la lástima. General Villa, dijo con voz clara, quiero que le pida perdón a todo el pueblo por lo que hizo. Y que prometa que nunca más va a abusar de ninguna mujer. ¿Lo oyó, coronel?, preguntó Villa. Sí, gritó Aguirre desesperadamente. ¿Perdón? Le pido perdón a la señora, al pueblo entero. Prometo que nunca más voy a faltar al respeto a ninguna mujer. ¿Y a los hombres tampoco? A nadie. A ninguna persona. Solo quiero que me bajen. Villa hizo una seña y sus hombres aflojaron la soga lentamente. El coronel cayó al suelo como costal de papas, tosiendo y vomitando por el cambio súbito de posición. Se quedó ahí tirado unos minutos, tratando de recuperar el aliento y la compostura. Cuando finalmente pudo ponerse en pie, estaba completamente cambiado. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que había llegado al pueblo. Ahora era solo un oficial humillado, con el uniforme sucio, la dignidad pisoteada y el orgullo hecho pedazos. Coronel, le dijo Villa, tome a sus soldados y váyanse. Y recuerden bien lo que pasó aquí. Porque si vuelvo a saber que andan abusando de gente inocente, la próxima vez no va a haber perdón. Aguirre asintió repetidamente, como perro que ha recibido su merecido. Hizo una seña a sus soldados y comenzaron a recoger sus cosas para marcharse. Un momento, gritó Villa cuando ya se dirigían hacia los caballos. Todos se detuvieron, temiendo lo peor. ¿Se les olvida algo? El coronel miró alrededor, confundido. No sabía qué más podía querer Villa. El saludo, dijo Villa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Un oficial debe saludar cuando se retira de territorio enemigo. Aguirre tragó saliva, se cuadró lo mejor que pudo y le dio un saludo militar a Villa. Sus soldados hicieron lo mismo, aunque se veía que les dolía en el alma. Ahora sí pueden irse, dijo Villa. Y que no se les olvide contarle a sus jefes lo que pasa cuando mandan oficiales cobardes a abusar de mi gente. La columna federal salió de San Buenaventura como había llegado, levantando una nube de polvo. Pero esta vez no era polvo de arrogancia, sino de humillación y derrota. Cuando los federales desaparecieron en el horizonte, el pueblo entero estalló en celebración. Los hombres gritaban vivas a Villa, las mujeres lloraban de alivio y los niños corrían por las calles como si fuera día de fiesta. Don Tomás se acercó a Villa con lágrimas en los ojos. General, le dijo con voz quebrada por la emoción, no tengo palabras para agradecerle lo que hizo por nosotros. No me agradezca nada, don Tomás. Solo hice lo que cualquier hombre de bien habría hecho. ¿Se va a quedar con nosotros? No, compadre. Tengo que seguir mi camino. Pero pueden estar seguros de que mientras yo ande por estos rumbos, nadie los va a molestar. Esperanza se acercó con su esposo. General Villa, le dijo la muchacha, quiero darle algo. Se quitó una cadena de oro que llevaba al cuello, con una medalla de la Virgen de Guadalupe. Era de mi madre, explicó. Quiero que la tenga usted, para que lo proteja en sus batallas. Villa aceptó la cadena con respeto y se la colgó al cuello. Se la voy a cuidar como si fuera mi vida misma, señora. Y cada vez que la vea, me voy a acordar de que en este mundo todavía hay mujeres valientes como usted. Esa noche Villa y sus hombres acamparon a las afueras del pueblo. Alrededor de la fogata, mientras bebían café y compartían tortillas calientes que les habían traído las mujeres del pueblo, comentaban los eventos del día. Jefe, dijo Fierro, ¿por qué no mató al coronel? Se lo merecía. Porque matarlo hubiera sido muy fácil, Fierro. Y los hombres como Aguirre aprenden más de la humillación que de la muerte.
Ahora ese coronel va a cargar para el resto de su vida con la vergüenza de lo que pasó hoy. ¿Y si se venga? No se va a vengar. Los cobardes como él solo son valientes cuando tienen ventaja. Ya vieron cómo actuó cuando se sintió perdido, suplicando como perro. Martín López, que había estado callado, habló por fin. Jefe, lo que hizo hoy va a correr como reguero de pólvora por todo Chihuahua. Todos van a saber que Pancho Villa protege a los indefensos y que castiga a los abusivos. Esa es la idea, Martín. Que sepan que aquí hay alguien que no tolera las injusticias. Al día siguiente, Villa y sus dorados partieron de San Buenaventura entre las bendiciones y los vivas del pueblo entero. Pero antes de irse, Villa tuvo una última conversación con Esperanza. Señora, le dijo, quiero que sepa que lo que usted hizo el otro día fue muy importante. No solo para usted y su familia, sino para toda la gente que sufre abusos. ¿Por qué, general? Porque usted demostró que la dignidad no se puede comprar ni quitar. Que hay cosas más importantes que la vida misma. Y eso inspira a otros a ser valientes también. Gracias, general. Pero yo solo hice lo que me enseñó mi mamá, que una mujer con honor prefiere morir de pie que vivir de rodillas. Villa asintió con respeto profundo. Su mamá fue muy sabia. Y usted es muy valiente. La historia de lo que pasó en San Buenaventura se extendió por todo el norte de México como Villa había predicho. En las cantinas, en los mercados, en los caminos reales, la gente contaba cómo Pancho Villa había colgado de los huevos a un coronel abusivo y cómo todo el pueblo había celebrado el castigo. Algunos decían que el coronel había quedado loco de la humillación y que ahora se la pasaba encerrado en su casa, sin querer salir. Otros contaban que había renunciado al ejército y se había ido a vivir lejos, donde nadie lo conociera. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa, que la justicia de Villa había llegado en el momento exacto y de la manera correcta. Para los poderosos, la historia era una advertencia clara, que había límites que no se podían cruzar, que había alguien vigilando y que los abusos tenían consecuencias. Para los pobres y los indefensos, era un mensaje de esperanza, que no estaban solos, que había quien los defendía, que la justicia existía aunque a veces tardara en llegar. Y para las mujeres como Esperanza, era la confirmación de que su valor no había sido en vano. Que su dignidad había inspirado a otros y que su ejemplo seguiría vivo mucho tiempo después de que todos los protagonistas de la historia hubieran muerto. Porque Villa no era solo un hombre con pistola, era una idea, la idea de que en un mundo lleno de injusticias, siempre debe haber alguien dispuesto a defender a los que no pueden defenderse solos. Meses después, cuando Villa estaba acampado en las montañas de la Sierra Madre, recibió una carta que lo llenó de satisfacción. Era de Esperanza, contándole que ella y Joaquín estaban esperando su primer hijo, que el pueblo había prosperado sin la amenaza de los federales abusivos. Y que habían puesto su nombre a la plaza donde había colgado al coronel, Plaza Pancho Villa. Al final de la carta, Esperanza había escrito, General, quiero que sepa que mi hijo va a crecer escuchando la historia de cómo usted defendió el honor de su madre. Y cuando sea grande, él también va a saber que hay cosas que nunca se deben tolerar y que siempre hay que defender a los indefensos. Villa dobló la carta cuidadosamente y se la guardó en el bolsillo de la camisa, junto al corazón. Después se tocó la medalla de la Virgen que le había regalado Esperanza y sonrió pensando que tal vez, después de todo, este mundo tan difícil todavía tenía esperanza. Si esta historia te recordó que la verdadera justicia a veces llega de maneras inesperadas, compártela con alguien que también crea que los abusos nunca se deben tolerar.